El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden y se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo domingo de Cuaresma, este segundo domingo en nuestro itinerario cuaresmal, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el misterio de la transfiguración del Señor. El primer domingo veíamos las tentaciones de Jesús y hoy vemos a Cristo transfigurado, vemos la transfiguración del Señor. El camino de la Cuaresma es un camino por el desierto, como decíamos el otro día, y es un camino que es preparatorio para la Pascua. Pero la Pascua no se agota en el misterio de la Semana Santa, en el misterio de la Pasión y de la Cruz. El misterio de la Pascua tiene como mira, como meta final, la resurrección. Esta luz que está en el fondo del camino es la que mantiene en alto nuestra esperanza y la que nos ayuda con esa perspectiva a recorrer el camino de la Cuaresma. El camino de la Cuaresma es un camino arduo, es un camino difícil, pero al mismo tiempo tiene que ser un camino alegre, porque sabemos cuál es la meta final. Y esa meta final es la resurrección. Y esta transfiguración del Señor es una suerte de anticipo de esa resurrección a la que no solo el Señor, sino todos estamos llamados. El Señor va a ser aquel que nos preceda, va a ser aquel que resucitará por sí mismo, mientras que nuestra resurrección será en función de esa resurrección de Cristo y desde la gracia de Dios. Y a través de la gracia de Dios, y en la medida en que nosotros, obviamente, vivamos en gracia de Dios. Y nos preparemos a recorrer este camino de Cuaresma para crecer en la gracia de Dios y así prepararnos a esa meta final. Fíjense que este texto del Evangelio de Marcos, si bien es muy breve, contiene toda una serie de elementos que son, en cierto modo, el fundamento de la esperanza cristiana. No solo la transfiguración nos está llamando a la esperanza, sino que también la fundamenta. Esta transformación de Cristo, este resplandor de sus vestiduras, nos está indicando precisamente que es Dios. Él se está manifestando ahí como Dios, ya no como Jesús de Nazaret, sino que Jesús de Nazaret se manifiesta como Dios. Manifiesta la otra faceta de su persona, esa que estaba oculta a los hombres, porque sus contemporáneos solamente podían ver y contemplar su humanidad, pero aquí Él pone de manifiesto y revela su divinidad. Están presentes Moisés y Elías conversando con Él.
Marcos no, pero el Evangelio de Lucas nos dice que estaban conversando acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén. Acá Marcos no nos dice nada, pero están Moisés y Elías conversando con él. Para el piadoso israelita, estas dos personalidades, Moisés y Elías, son dos personalidades emblemáticas de la historia del pueblo de Israel. Moisés, el gran legislador, aquel que le dio forma jurídica y estructura al pueblo de Israel, aquel que lo liberó de la esclavitud en Egipto, aquel que lo condujo por el desierto y lo llevó a la tierra prometida. Y Elías, el gran profeta, ese profeta sumamente poderoso, de obras portentosas, casi a la par de Moisés, y que no murió. Nosotros sabemos que por revelación de la Escritura, el profeta Elías no muere, sino que es arrebatado en el carro de fuego y llevado al cielo. Dos personajes emblemáticos, Moisés, el gran profeta, legislador y gran patriarca del pueblo de Israel, y Elías, el profeta por excelencia, aquel que además no muere, sino que es arrebatado y llevado en el carro de fuego al cielo. Estos dos personajes están conversando con Jesús y de este modo están completando la revelación de Jesús. Es decir, ellos se presentan subordinados a Cristo, conversando con Él, y están manifestando de esta manera justamente eso que Jesús acaba de revelar, su divinidad, su condición de Hijo de Dios. Luego tenemos la nube que los cubre. La nube que los cubre en ese momento que se llenan de temor. La nube era el signo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando el pueblo iba peregrinando en el Éxodo, cuando la nube que los acompañaba y que acompañaba la tienda del encuentro, cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Cuando la nube bajaba sobre la tienda del encuentro, la gracia de Dios llenaba la tienda del encuentro y entonces el pueblo acampaba. Cuando el Señor quería que el pueblo volviera a marchar, la tienda del encuentro se despojaba. Mejor dicho, el Señor despojaba a la tienda del encuentro de su presencia, se levantaba la nube y esa era la señal de que el pueblo debía levantar campamento. Y luego la nube precedía al pueblo en el camino del desierto hasta su nueva etapa. Esa nube, signo de la presencia de Dios, se hace presente ahí. Y de esa nube, en el medio del trueno, sale la voz del Señor que dice: este es mi Hijo, en quien tengo puesta mi complacencia, escúchenlo. O sea, el Señor también, esta manifestación de Dios en la nube, está confirmando que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, es aquel a quien debemos escuchar y que no tenemos que escuchar a nadie más. Claro, en esta situación medio idílica es lógico que Pedro dice: Señor, qué bien que estamos aquí, quedémonos acá. ¿Qué pasa? Antes de esto, antes de esta transfiguración, el Señor había hecho su primer anuncio de la pasión y los discípulos se habían asustado. ¿Qué pasa? ¿El Mesías tiene que morir? El Mesías no puede morir. El Mesías es nuestro libertador, nuestro salvador. No puede estar sujeto a la muerte, no pueden matarlo. Entonces, Pedro, claro, quiere escapar del destino. Se endulzó con esa manifestación del Señor y le dice: hagamos 3 tiendas y quedémonos acá, no vayamos a otro lado. Es más, ni siquiera piense en sí mismo, hagamos una tienda para vos, otra para Moisés y otra para Elías. No pensó ni en él ni en sus compañeros. Pero Pedro quería capturar ese momento fugaz,
de la revelación y de la manifestación de Dios. Y esa es una tentación contra la que tenemos que luchar, porque muchas veces los creyentes nos dormimos en los laureles y nos olvidamos que la vida espiritual es un continuo entrenamiento y un continuo crecer en el contacto constante con el Señor. Y Pedro ahí como que se duerme en los laureles, como que quiere seguir disfrutando de esa dulzura, de ese momento, que no es más que un momento fugaz, esa manifestación de Dios, pero que es lo suficientemente fuerte como para sostener la esperanza final, como para sostenernos en el camino que tenemos que recorrer. Y que por más arduo que sea el camino, sabemos que al final nos espera la resurrección, que al final nos espera la gloria. Entonces, no nos durmamos en los laureles. Mantengámonos despiertos, mantengámonos atentos. Sigamos frecuentando al Señor, sigamos unidos a Él en la oración, unidos a Él a través de nuestras obras de caridad, a través de nuestra reflexión, a través de nuestra meditación. Mantengámonos siempre unidos al Señor, que no decaiga nuestro entusiasmo y nuestra fuerza. No nos durmamos. Nuestra alma tiene que estar siempre despierta y vigilante, porque no sabemos el día y la hora, tampoco sabemos en qué momento el Señor se va a manifestar, pero sí sabemos que al final del camino nos está esperando Cristo resucitado. Al final de nuestro camino personal nos espera Cristo resucitado. Al final del camino de la humanidad nos espera Cristo resucitado. Y esa esperanza es la que estamos llamados a perseguir, a conservar y a cuidar. Alabado sea Jesucristo.